Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio de capacitación. El día de hoy vamos a darle continuidad a nuestro tema anterior. Habíamos estado platicando sobre la microbiota intestinal y revisamos la parte 1, así que vamos ahora con la segunda parte de este tema. Y bueno, como mencionamos, pues vamos a dar pie a la segunda parte del tema de microbiota intestinal. Y recordando un poco, retomando el tema de la semana pasada, pues hablábamos que la microbiota intestinal es esta red tan extensa de bacterias que tenemos a lo largo de nuestro intestino grueso, del colon, y pues podemos decir que constituyen 100 millones de buenas bacterias que viven a lo largo, pues justamente de nuestro intestino grueso. A su vez, la microbiota intestinal también mencionamos que era nuestro, pues es como un segundo cerebro. De hecho, hoy en día se cataloga como un órgano más de nuestro cuerpo humano, y esto significa que pues lleva a cabo y dirige un sinfín de funciones dentro de nuestro cuerpo, y por eso es que pues de la misma manera se cataloga como el cerebro. Y bueno, aquí en la imagen ustedes justamente pueden observar esta parte de cómo es que se relaciona al intestino con el cerebro y cómo es que hay esta conexión del sistema nervioso central con el intestino grueso, particularmente con las bacterias que habitan en él. También habíamos mencionado que cuando nosotros tenemos pues una diversidad adecuada, es decir, diferentes tipos de bacterias benéficas a lo largo del colon, tanto en cantidad como en calidad, pues lo conocemos como eubiosis. Esto significa que se encuentra en un estado sano. Lo mismo favorece al comportamiento, al estado cognitivo, a la cuestión que tiene que ver también con pues, problemas inflamatorios para su tratamiento, para mediarlos, para la digestión, para el sistema inmunológico. Entonces, pues lo que esperamos es que haya justamente este proceso de eubiosis. Sin embargo, también podemos tener el lado contrario, que es la disbiosis, y la disbiosis es cuando ya estamos hablando de una microbiota intestinal desequilibrada, donde principalmente pues habitan en su gran mayoría bacterias que son patógenas, las cuales pues favorecen a diferentes enfermedades. Sin embargo, no solamente las enfermedades pues pueden llegar a suscitarse, es decir, que una enfermedad incluso puede llegar a originar una disbiosis, o incluso el papel que juega el estrés en la microbiota intestinal es que también puede desequilibrar justamente a estas bacterias y por lo tanto pues ocasionar alteraciones del comportamiento, del estado cognitivo y pues también del estado emocional. Hay, como les mencionaba, diferentes tipos de microorganismos y pues cada microorganismo tiene una clase, una familia. En microbiología se le conoce como una cepa, y bueno, la forma en la que se pueden llegar a identificar es de manera taxonómica. Aquí les pongo un ejemplo porque pues a veces pensamos que solamente existe un único tipo de bacteria benéfica, cuando en realidad de esa familia pueden haber tanto bacterias que tienen pues beneficios a la salud, como su parte contraria, que serían ya perjuicios hacia la salud. Entonces, por ejemplo, de manera taxonómica, el reino de un microorganismo puede ser una bacteria, el filo o el filum puede ser, por ejemplo, bacteria Firmicutes, la clase es un bacilo, el orden es un lactobacilo dentro de la familia de Streptococcus. Y bueno, pues la especie aquí, por ejemplo, es un Streptococcus mutans, es decir, que pues se necesita toda esta información para poder esclarecer el tipo de microorganismo y pues obviamente su función. Y como les mencionaba, este es un tema bastante amplio que todavía pues a la fecha se le sigue dando continuidad a las investigaciones pues para poder conocer desde pues cómo es que actúan estas bacterias, los mecanismos, los procesos, hasta pues lo más importante, cómo también nosotros podemos regularla y mantenerla para evitar pues la disbiosis intestinal. Por otro lado, también es importante entender que pues la microbiota se encuentra en diferentes zonas del cuerpo. La parte más importante pues ya mencionamos que era el intestino grueso. Sin embargo, podemos ubicar a la microbiota desde
pues la vía oral, es decir, en la boca, en la nariz, en la nasofaringe particularmente, e incluso también de manera auricular. Y bueno, esta microbiota pues protege contra pues la presencia de otitis, ya infecciones pues del oído, sinusitis, rinitis alérgica, asma, cuando hablamos de la microbiota nasofaringea. Por eso incluso desde la infancia se recomienda exponer al bebé pues a ciertos componentes, como por ejemplo pues incluso diferentes ambientes, desde la tierra, el pasto e incluso pues también el contacto con mascotas, que esto también favorece a enriquecer esta microbiota. Y por otro lado está dentro de este mismo grupo la microbiota oral, que también protege contra la formación de caries y la periodontitis. Tenemos también a la microbiota pulmonar, y la microbiota pulmonar tiene un papel clave en el mantenimiento del equilibrio de la función pues de estos órganos. Se le atribuyen específicamente 4 funciones. La primera, que es que actúa como una barrera, evitando que los agentes patógenos pues puedan llegar a ocasionar infecciones respiratorias. También, como segunda función, tiene un papel defensivo, que participa activamente en la estimulación de la inmunidad, que pues favorece la capacidad de adaptación en caso de que se presente ya una infección. Interviene también en la maduración del sistema inmunológico pulmonar, y pues esto lo que hace es favorecer la tolerancia a los alérgenos, y que evita que estos alérgenos pues a lo mejor se aprovechen para el desarrollo de pues problemas como las alergias, o incluso pues también el caso ya de alguna infección. Y por último, también influye en la morfología de los pulmones. En concreto, favorece y estimula el número de alvéolos pulmonares, que pues si recordamos un poco también, si no se han dado la oportunidad de escuchar el tema de sistema respiratorio, lo pueden encontrar aquí en nuestra biblioteca, y platicábamos que los alvéolos son pues esta especie, les platicaba en la capacitación que pues el pulmón, el sistema respiratorio, sobre todo las vías bajas, lo podemos nosotros pues reflejar esquematizándolo como si fuera un árbol, y los alvéolos eran como los frutos de ese árbol. Pero una de las funciones más importantes del sistema respiratorio justamente se centra en ellos, porque permite el intercambio pues de gases. También tenemos a la microbiota urinaria. La microbiota urinaria contribuye también al cuidado de la salud, sobre todo porque pues se han identificado mecanismos contra pues ciertas bacterias. Particularmente aquí 2 de las cepas más importantes de la microbiota intestinal, urinaria, son los lactobacilos y los estreptococos, que se encargan de secretar ácido láctico, y este ácido láctico lo que hace es disminuir el pH de la orina, creando una especie de microentorno hostil para la mayoría de las bacterias patógenas. Esto significa que pues disminuyendo el pH también se puede llegar a disminuir el riesgo del desarrollo de infecciones urinarias. Los lactobacilos a su vez pueden llegar a producir otro tipo de sustancias o de metabolitos, como el peróxido de hidrógeno, que brinda pues protección contra los patógenos, y pues esto de la misma manera impide su invasión y el que se genere pues una infección. También tenemos microbiota en la piel, la microbiota cutánea, y esta microbiota cutánea, sabemos que la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, es la primera barrera frente al desarrollo de enfermedades, y bueno, esto es justamente gracias a la acción de la microbiota, que se encuentra principalmente en la primera capa de la piel, que es la epidermis. Aquí, por ejemplo, en la imagen ustedes pueden identificar pues diferentes tipos de bacterias que se encuentran pues alojadas en la piel, y la gran importancia es mantener de manera íntegra pues a la piel, con la finalidad de que evitemos que haya más proliferación de bacterias que sean patógenas. ¿Cómo lo logramos? Pues a través del aseo, a través pues incluso de la hidratación, no solamente con el uso de crema, sino también pues con la ingesta adecuada
obviamente de agua, una alimentación saludable que pues promueva que esta piel se esté regenerando y que además pues mantenga la diversidad de estas bacterias. Y aquí en la imagen se alcanza a ver como la comparativa de cuando pues la piel la encontramos de manera seca, cómo se alcanza a identificar un número de bacterias pues diversa. Si la zona es muy húmeda a través pues de la presencia, por ejemplo, de sudor, pues esto va a promover que vaya a permanecer menos diversidad de bacterias y que además estas bacterias pues incluso puedan llegar a convertirse en bacterias patógenas y puedan no solamente mantenerse en la primera capa de la piel, que es la epidermis, sino incluso ingresar a través pues de la glándula sudorípara y pues eso también promover un desequilibrio. Lo mismo que si puede llegar a existir pues a lo mejor mayor cantidad de grasa en la piel, eso también puede llegar a condicionar pues una alteración de la microbiota cutánea y por ende pues enfermedades como por ejemplo el caso del acné. Luego tenemos a la microbiota vaginal, de la cual pues les platicaba en la parte anterior, en la primera parte de este tema, que pues es una de las formas en las que se puede exponer a un bebé pues al primer contacto con bacterias benéficas a través del canal vaginal. Sin embargo, esto es importante que como mujeres pues tengamos en cuenta, porque esto también pues favorece la reducción de ciertas infecciones a medida que tengamos una microbiota saludable. Lo interesante es que solamente el 21% pues de las mujeres, en este caso si lo hablamos pues de una manera mucho más simple, solo 1 de cada 5 mujeres pues entiende justamente qué es el término de microbiota vaginal y pues son todas aquellas bacterias que se encuentran alojadas pues justamente en la vagina, y tenemos diferentes grupos de bacterias pues que se encuentran en este sitio. También es importante que entendamos que a lo largo pues de las diferentes etapas de la vida, la cantidad y la calidad de estas bacterias va cambiando. Es decir, que con la concentración pues justamente hormonal, pues esta microbiota va fluctuando y sobre todo en la edad adulta se puede decir que pues principalmente la microbiota de nosotras las mujeres está dominada por lactobacilos. Durante pues la menstruación pues puede llegar a descompensarse, a desequilibrarse, y durante el embarazo pues es importante que también se mantenga, sobre todo porque pues se está preparando justamente para el parto. Y en el caso de la mujer en la menopausia, pues igual es una microbiota polimicrobiana. También hay pues una diversidad de bacterias, y pues esto también es en relación a pues la concentración hormonal. ¿Qué función tiene esta microbiota? Pues es principalmente la función de papel de defensa, es un escudo para ciertos microorganismos, producción de sustancias antimicrobianas, estimulación del sistema inmunitario, protege la integridad de la mucosa, favorece la secreción de moco y mantiene también un pH ácido protector. Y si esto pues lo extrapolamos hacia ciertas enfermedades, pues sobre todo tiene un papel protector para enfermedades como el cáncer cervicouterino, que pues es una enfermedad pues prevalente y mortal en nosotras las mujeres. Aquí en la tabla les pongo pues algunos de los principales microorganismos que se emplean como probióticos, porque también pues hablábamos que pues la fuente importante de microorganismos pues la podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado teníamos a los probióticos, que los encontrábamos en todos aquellos alimentos fermentados donde pues el propio alimento tenía bacterias, obviamente son bacterias imperceptibles, y pusimos el ejemplo del yogurt. Y en el caso de los probióticos decíamos que eran aquellos alimentos que sirven como, valga la redundancia, como alimento para las bacterias que ya tenemos a nivel del colon, y esto pues favorece su reproducción y su mantenimiento. Entonces, partiendo particularmente de los probióticos, tenemos diferentes
pues familias. Uno de los más importantes son los lactobacilos, pero si se fijan, de lactobacilos hay muchas clases, desde Acidophilus, Vulgaricus, Casei, Fermentum, Plantarum, Rhamnosus, etc. Y cada uno de estos pues tiene una función específica. Habrá lactobacilos que estén más enfocados hacia la salud digestiva e intestinal, habrá algunos que estén más asociados a la prevención o el tratamiento de enfermedades respiratorias o inmunológicas, etcétera. Entonces cada uno es pues diferente y tiene funciones diferentes. Aquí en el caso del Acidophilus, por ejemplo, lo ubicamos en estos dos productos de la familia Living Light, Sábila Natural y Sincero GRX Fibra, y pues están asociados sobre todo a su papel protector del sistema digestivo. Tenemos otra clase como las bifidobacterias, que seguramente por a veces la mercadotecnia, los comerciales de algunos productos como los yogures, entre comillas, porque ya sabemos que pues tiene que ser un yogur de muy buena calidad, que no tenga pues un alto contenido de azúcares, de preferencia no debe de tener azúcares añadidos para que realmente podamos aprovechar estas bacterias. Pero bueno, pues seguramente las hemos escuchado, también se asocian hacia la mejora del tránsito intestinal. Y de ahí tenemos pues muchas otras, ¿no? Desde streptococos, enterococos, lactococos, entre otras. Son, pues si quisiéramos agruparlas y hablar de cada uno, pues la realidad es que no terminaríamos porque pues como mencionamos, hay una familia, de esa familia hay una clase y así sucesivamente. Y bueno, mencionábamos que la fuente de los probióticos los encontrábamos y lo dejamos en el de manera como muy puntual, que los ubicábamos en los alimentos fermentados y pues hay muchos. Yo les ejemplifiqué el caso pues del yogurt, ya volví a comentar qué características debería de tener pues el yogurt, incluso en los ingredientes pues solamente tiene que decir cultivos lácticos y deben de ser pues muy corta la lista de estos ingredientes para que realmente podamos decir que se están preservando pues estas bacterias. Pero pues hay muchas otras opciones, están opciones que muchas veces pues no estamos tan familiarizados a ellos, pero por ejemplo tenemos chucrut, el jocoque, que también pues el jocoque lo obtenemos de la fermentación de la leche, kefir, kimchi, que sobre todo pues son como preparaciones más bien comunes de Asia, que son fermentos sobre todo de betabel, de la col o del repollo, que vienen con algunos condimentos, algunos adobos. Hoy en día también es bastante común el escuchar sobre la fermentación del pan, la famosa masa madre, que es un pan que tiene un proceso de fermentación largo, y pues este proceso pues lleva pues justamente tiempo, hay que estar alimentando la masa y el que estemos alimentando es para que pues justamente se mantenga esa fermentación y que una vez que se hornea la miga de ese pan, que son como esas burbujitas que alcanzamos a observar, esos huequitos pues en el pan, sea grande, y eso nos está hablando pues de que hubo un proceso de fermentación largo y esto nos habla justamente de una fuente de probióticos. El tempe y bueno, el yogur natural que también mencionábamos. Y pues básicamente también aquí pudiéramos incluso agrupar a los famosos encurtidos que quizás sean más comunes aquí en nuestro país. No me refiero específicamente a el caso, por ejemplo, de los cueritos, sino pues de otras fuentes de encurtidos como por ejemplo de zanahoria, de nopal, de ciertos vegetales que lo que hacen es a través de la fermentación pues darles más acidez y pues eso promueve obviamente la reproducción de estas bacterias. En el caso de los prebióticos, que decíamos que era pues distinto, muy distinto, porque un prebiótico no es una bacteria viva, es más bien el alimento para esa bacteria, pues también necesitamos de ellos porque la forma en la que se mantienen esas bacterias íntegras y que además nos ayuda a multiplicarlas, pues es a partir de los prebióticos y pues obviamente a partir también de nuestros buenos hábitos.
Y estos prebióticos pues los ubicamos en vegetales, como por ejemplo aquellos que son fuente rica de fibra no digerible. Los encontramos en los espárragos, que casi siempre ubicamos ciertos tallos. Ahí pudiéramos también mencionar espárragos, apio, que son estos estos tallos que cuestan trabajo a la masticación, que tienen mucha fibra y que a veces pues no la comemos porque se nos dificulta pues a lo mejor el machacado completo, pero eso nos sirve, bueno, le sirven a las bacterias justamente para todos estos procesos. En algunas frutas como pues las manzanas en su cáscara, los frutos del bosque, que serían pues principalmente las bayas, cereales como la avena, trigo, cebada, maíz, solo que estos deben de estar en su forma natural y no en su forma refinada, es decir, que la molienda haya sido tanta que prácticamente se haya perdido esa fibra, que se mantenga la cascarilla del cereal. Y lo mismo en el caso de las leguminosas, como las lentejas, frijoles, soya, alubias y demás. Y bueno, también les mencionaba que como pues igual tenemos una microbiota saludable, pues podemos llegar a generar lo contrario, que sea una microbiota saludable, y estamos hablando de un proceso en el cual pues esta microbiota va perdiendo equilibrio. Son muchos los factores, comentábamos en el tema, en la primera parte, que pues había sobre todo desde la parte de los hábitos, por eso hacemos mucho hincapié en la parte tan importante, en el pilar tan significativo que es una buena alimentación, pero también pues en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el uso continuo de antibióticos. Hay personas que son personas que tienen pues el sistema inmunológico debilitado y continuamente están utilizando un antibiótico. Ese antibiótico lo que hace es matar justamente estas bacterias, no solamente mata las bacterias patógenas o dañinas o negativas, sino que también pues va sobre las bacterias pues que estimulan un beneficio a nuestro sistema pues inmunológico y pues en general a nuestro organismo. Entonces aquí les pongo un ejemplo, una tabla de los antibióticos más utilizados y que pues llegan a generar pues un efecto bactericida, y como les mencionaba, no nada más se van hacia las bacterias patógenas, sino que barren con las bacterias benéficas, y eso pues condiciona a que haya una reducción de estas bacterias, y además que también pues poco a poco estas bacterias vayan perdiendo variedad, ¿no? Vayan perdiendo pues esta diversidad tan importante que es lo que buscamos. Un antibiótico muy común que sobre todo se recomienda para trastornos respiratorios como infecciones pues de las vías aéreas superiores, incluso también para problemas genitourinarios, infecciones, está la amoxicilina y la ampicilina. Están también las cefalosporinas, que también se utilizan sobre todo para infecciones respiratorias y urinarias, para problemas como sinusitis del tracto respiratorio, la citromicina o la eritromicina, que también es una muy común. El metronidazol, que también se suele llegar a emplear, bastante común, y la gentamicina, también para problemas que tienen que ver asociados a infecciones bacterianas. Pues todos ellos lo que hacen es, su modo de acción es ser un completo bactericida, y pues se va sobre las bacterias también benéficas. Entonces, pues aquí no que esté mal utilizar un antibiótico, sino más bien si ya estamos teniendo recaídas continuas en los cuales pues es muy común que lleguemos hasta el punto de una infección y estemos utilizando de manera continua un antibiótico, pues también hay que voltear a ver qué es lo que podemos hacer para evitar estas infecciones. Muy probablemente pues es justamente porque nuestra microbiota pues se encuentra pues poco variada, poco diversa, se encuentra debilitada, y hay que tomar cartas en el asunto para que haya una mayor cantidad de bacterias benéficas. Algo así es como se vería la comparativa de una microbiota sana y una microbiota pues enferma o con disbiosis, que poco a poco se va quedando con esta variedad de bacterias. El sistema inmunológico
En el caso pues de una microbiota sana, pues se encuentra en vigilancia y con estatus antiinflamatorio. En el caso contrario, pues en el sistema inmunológico hay una hiperactivación y un estado proinflamatorio. Eso favorece el que tengamos disbiosis. En la microbiota, pues podemos decir en un microbiota sana hay buena diversidad, hay producción de metabolitos microbianos, y en lo contrario, pues hay pérdida de diversidad, hay pocos metabolitos, hay pérdida de la integridad intestinal, y eso favorece que pues las bacterias patógenas puedan penetrar estas microbiosidades intestinales y sea muy fácil acceder a la circulación sanguínea. Y pues en el caso de una microbiota sana puede llegar a haber homeostasis, es decir, que hay un equilibrio entre la microbiota, pero este equilibrio se da de la microbiota, el intestino y el cerebro, que decíamos que pues básicamente la microbiota es el segundo cerebro de nuestro cuerpo, y pues mantienen un estatus lineal en donde pues se está dando este eje de manera sinérgica. Y bueno, también en el caso contrario, pues obviamente la pérdida de la homeostasis, y eso pues el que se favorezca a la pérdida de ciertos procesos metabólicos del cuerpo. Bueno, pues esta fue la información de la segunda parte de la microbiota intestinal. Próximamente vamos a estar hablando particularmente de la disbiosis y todas aquellas afecciones que se asocian a una microbiota alterada. Por mi parte es todo, muchas gracias y nos vemos en la próxima capacitación.